día de hoy estamos hablando de un tema apasionante, el fútbol. Y quería preguntarte, Jaime, ¿cuándo fue el primer partido oficial del cual se tenga algún registro? A ver, el diario El Callao anuncia que en 1892, perdón, anuncia que se va a jugar un partido de fútbol en Santa Sofía. Santa Sofía es, yo no estoy tan seguro si Santa Sofía es exactamente el Grau o es el Politécnico Pardo, pero sí está en la avenida Grau, ¿de acuerdo? Eso se va a convertir en las instalaciones del Lima Cricket, el club de los ingleses. Y entonces se da un desafío entre la gente de Lima y la gente del Callao, que eran desafíos muy comunes. No eran dos clubes, sino dos equipos, uno del Callao, un clásico entre Lima y Callao, pero en donde no solamente hay peruanos, que es lo interesante, sino además hay ingleses, ¿no? Porque, claro, en ambos equipos, mezclados. Claro, lo que pasa es que hay ingleses trabajando en Lima y hay ingleses trabajando en el Callao. Claro. Habría que entender además que Lima en esa época no está integrada como ahora con el Callao. Eran dos pueblos totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos del fútbol de Lima, hablamos en verdad del fútbol de cercado, ¿sí? O sea, en Miraflores luego se juega fútbol, en Barranco, Chorrillos. Pero el fútbol de Lima es el fútbol de cercado, nada más, ¿de acuerdo? Y entonces se da el enfrentamiento en Santa Sofía, que son las afueras de Lima. Nadie sabe el resultado, fíjate, porque lo interesante de la prensa de esa época... Se fue antes del final del partido, el cronista. No, esas son anécdotas más recientes. En esa época lo interesante era publicar la previa, pero no se iba a cubrir el partido. Ahora, lo que sí llegó, no a mis manos, sino a mi Facebook, que es casi parecido, fue una foto que yo como historiador lamento que quien me la envió no me la envió con la fuente. Es decir, está la foto, sé que es de un diario peruano, pero no sé de cuál, y está la foto de uno de los equipos, ¿sí? del partido de 1892. Me encantaría saber de dónde la sacó para zambullirme en la hemeroteca e ir a buscar si hay algún dato adicional. Ojo para nuestros televidentes que en la historia de la República de Basadre también aparece este partido, el de Santa Sofía. Claro, sin marcador. Sin marcador, por supuesto. Sin marcador, ¿no? Sí, porque lamentablemente no figuraba. Ahora, Jaime, y hablemos un poco de los primeros equipos aquí en Lima y en el Callao y los primeros equipos a nivel nacional también, porque el fútbol no solamente empieza a popularizarse en Lima, sino en otras ciudades, ¿no? Ahora, lo interesante de los primeros equipos, y para seguir una idea de Lucho y el clásico, es la siguiente. Los primeros equipos que se fundan con el apoyo de la élite aristocrática, no solo de Lima, sino de toda la República, y sobre todo en los puertos, porque los ingleses llegan a los puertos, ¿de acuerdo? Ahora, estos equipos de fútbol que se fundan con el apoyo de la élite son equipos que respetan los valores ingleses, es decir, es gente que juega fútbol para proporcionar a su cuerpo salud. Y gente Todavía no era el negocio que es ahora. No, nada, y tampoco era la diversión que otros equipos empezaron a tener casi inmediato. Es decir, la gente jugaba fútbol para mantenerse saludable. Es más, algunos entrenaban, ¿ya? Y al decirte algunos entrenaban, para mí es una sorpresa, porque hay otros clubes que no entrenaban nunca. Entonces, se están formando clubes de élite, por ejemplo, el Unión Cricket, que le hace la rivalidad a Lima Cricket. Se están formando clubes en los centros educativos o formados por muchachos de centros educativos, como el Atlético Chalaco, gente que respeta la disciplina, ¿de acuerdo? Pero no se están formando, o la élite no apoya el surgimiento de clubes en los barrios. ¿Y por qué la élite no apoya esto? Porque la élite considera que la gente del barrio no tiene la capacidad de entender el respeto a las reglas del fútbol, ¿de acuerdo? O sea, hay una discriminación total. Lo que no puede evitar la élite finalmente es que la gente del barrio juegue fútbol, claro. ¿sí? Entonces, aparecen dos estilos. Aparece el estilo de aquel que juega fútbol como los ingleses, por una cuestión de salud, con pleno respeto a las reglas. Y de honor. De honor, claro. Y de honor, que es parte de la nobleza, efectivamente. Y aparece el fútbol, que es aquellos que lo juegan simplemente para divertirse. Es decir, la gente de sectores limeños y de otras ciudades, gente que no es moderna, sino tradicional, lo que hace, o su valor principal es la solidaridad entre sus iguales. Te lo puedo sintetizar con el callejón de un solo caño. Un callejón de un solo caño donde todos se reúnen, todos conversan y todos conocen sus problemas. Oye, perdió el empleo tal y ahora no tiene para el pan, toma, a mí me sobra un pan, te lo doy. Es decir, la apoyada actual, ¿ya? No ha cambiado esos sectores tradicionales. Y entonces, esa gente para reunirse solidariamente tiene el callejón de un solo caño, tiene las procesiones, tiene además las comidas, las bebidas, las reuniones, y le añaden un elemento más. Mientras que el que juega fútbol de manera correcta sale de su casa y va a una cancha a jugar fútbol, el sector tradicional que juega fútbol
introduce la cancha al callejón, ¿ya? Y el callejón no es lo que nosotros conocemos como callejón, es decir, lo que es el conventillo. El callejón son 3 cuadras largas, eso es un callejón en esa época, ¿no? Por ejemplo, el Jirón Hilo actual, que está Sí. por Los Garcilaso callejones eran Lorega. como microciudades. Así es, ese es el callejón, y entonces ellos introducen la cancha al callejón, y el fútbol lo convierten, fútbol dicho así a propósito, lo convierten en un elemento más de esta unión solidaria. Es decir, terminan de jugar fútbol y se van a comer, se van a tomar. No, y además comienzan a incluirse pues los hinchas, me imagino que son las familias, la gente del barrio. Todos, Entonces sí, hay así una es. relación emocional porque es tu primo el que juega. Exactamente, ¿no? lo que no pasa con los clubes de élite. Claro, Lo que es no una pasa cosa con los más clubes, formal, más por supuesto. fría. Y entonces, de eso hablaremos después, antes hablaremos de otra cosa, pero sí voy adelantando que para mí el clásico, Lucho, es el enfrentamiento entre el fútbol moderno, no porque lo jueguen moderno, sino el fútbol de valores modernos, que es el universitario, contra el fútbol de valores tradicionales, que es el de Alianza Lima, ¿no? Y entonces ese enfrentamiento... O sea, para mí el barrio origina- contra la élite. sí, es por así decir, decirlo. la diversión contra la forma saludable. ¿Y quién hace nacer el clásico? Para mí, los de la U, porque la U dice, ya me he preparado, yo he entrenado, yo he hecho todo. Ellos lo único que hacen es tomar y tomar y tomar. Les voy a ganar, pues, ¿no? Les voy a ganar, sí, pues el primer partido se lo ganan. El segundo partido lo gana Alianza, el tercero lo gana Alianza empieza a ganar casi todos los partidos. Y entonces la U, ¿qué hace para ganarle a Alianza? Empieza a tomar jugadores de la calle. O sea, es lo mismo que era Alianza, Claro. y la U empieza a convertirse en Alianza. Y lo interesante es que si un diario, el diario civilista de la época, de la élite, apoyaba a la U por ser gente que jugaba respetando a las reglas, qué maravilla. La U Además es eran lo máximo. universitarios, gente Claro, culta, todo. ¿no? En los 40, este Supuestamente. mismo diario dice, este equipo innoble, este equipo que faulea a todos, que juega muy mal el fútbol. ¿A qué equipo nos referimos? A Universitario. Es decir, en los 40, la U, al traer gente del barrio, se ha convertido en un equipo tradicional. Es decir, el fútbol que triunfa en el Perú no es el fútbol de valores ingleses, es el fútbol de valores tradicionales. Y ya desde muy temprano. Por eso es que yo no creo que el fútbol haya cambiado y ahora tengamos gente que toma y antes no. Es el mismo fútbol. Es el mismo fútbol. Lo que pasa es que, como tú dijiste, Melania, y me lo dijiste bien, ahora se hace público eso. Porque ahora hay diarios o programas que hacen público lo que hacen los jugadores en su tiempo libre, en su momento privado. Claro, Antes por no. ejemplo, Lucho, el tema de los excesos o de la vida extradeportiva de los jugadores, ya se sabía desde muy temprano, por ejemplo, cuando se hablaba de los íntimos de la victoria, ¿no? De acuerdo. ¿No? ¿Qué Ahora- sabes del origen Ahora popular? también hay un tema interesante, que es el tema en la década del 70, que han sido las clasificaciones a Copas del Mundo, porque en realidad del 30 al 70 no se consiguió absolutamente nada. Fuimos invitados el 30 y nada más, nunca se llegó a una clasificación. Del 70 hacia adelante los jugadores tomaban tanto más que ahora, mucho más, pero conseguían cosas, llegaban a un mundial. Entonces quien lo veía tomando no los cuestionaba, no los criticaba. De alguna manera hasta le invitaba a la caja de cerveza para que sigan tomando. Se sentían comprometidos con ellos porque ellos les daban alegrías, pero los de hoy no. Al margen del tema televisivo, que es cierto, o sea, la televisión los captura y hay otro tipo de periodismo ahora que muestra cosas que antes no mostraba, pero el tema pasa por ahí también. O sea, no te dan alegrías, más bien son jugadores que cobran muchísimo dinero, que de alguna Lo manera cual ya genera no- más bronca, ¿no? da más bronca, claro, porque Claro. vienen y Y no muchos consiguen no nada. muestran compromiso. Porque los chales, los pericos, los jugadores de esa época lograban cosas, te daban alegrías, entonces no te mortificaba verlos tomar. Claro. Eras parte de Incluso Mientras cumplan- incluso los podían apañar. Exacto, Claro. no te digo que les invitaban a la caja de cerveza para que sigan tomando. Ahora no, ahora los insultan, si ven a un Vargas en una esquina, por ejemplo, les pasa a tomar unas cervezas en una esquina, estaba tomando unos amigos. Eso, si Vargas nos hubiese llevado al Mundial, probablemente eso no sería ni cuestionado. Déjelo tomar al hombre, si el hombre nos ha llevado a la Copa del Mundo, pero no es la figura que se presenta, ¿no? Claro. Por ejemplo, y regresando un poquito a la historia, una de las razones por las cuales a los aliancistas les decían los íntimos de la victoria es porque justamente no solamente se reunían para jugar fútbol, sino durante toda la semana iban de callejón en callejón o de Claro. casa en casa en fiestas, lógicamente tomando cerveza, comiendo, o sea, eran prácticamente como una familia, por eso le decían los íntimos de la victoria. El fútbol era la excusa para la reunión, no es al revés. O sea, es como decirle ahora a muchachos de 15 años, mamá, me voy a jugar fulbito. Mentira, pues el muchacho se va a jugar fulbito y después del fulbito A tomar son las unas cervezas. va a hacer algo más, ¿no? No le dices a su mamá, mamá, va a tomar cerveza. La mamá no, de inmediato le va a decir que no. Y lo mismo, o sea, el fútbol era una excusa para reunirse.
Pero hay una cosa interesante también de lo que decía Lucho y que yo quiero ampliar. En esta idea de sectores tradicionales solidarios contra sectores modernos individuales, el individuo cada vez se aísla uno del otro y no comparte, ¿de acuerdo? Mientras que el sector tradicional comparte, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pasa que en los 70s, en los 60s, estos futbolistas exitosos hacían notar más esta pertenencia a sectores tradicionales y no se alejaban, o no eran pretenciosos como en teoría son los de ahora, y permanecían alrededor de estos sectores tradicionales vinculándose con ellos. Es más, podían tomar juntos, Claro. podían tomar junto con los hinchas. Vargas, por ejemplo, yo me he enterado porque conozco algo, colabora con gente de su barrio. ¿Sí? O sea, es decir, Vargas mantiene aún estas ideas tradicionales, es decir, soy exitoso, gano dinero, me entero que alguien de mi barrio está desempleado hace mucho tiempo, oye, Lo ¿sabes qué? ayudo. Necesito manejar un taxi, ¿cuánto necesitas? Tanto, toma. Y entonces en el barrio y alrededor del barrio Vargas es muy bien visto, ¿de acuerdo? Lo que espera la gente peruana, porque el hincha del fútbol es muy tradicional, es que estos jugadores no solamente ganen, sino que compartan con ellos. Redistribuyan. Redistribuyan el ¿entienden? éxito. Ahora, yo creo que Exactamente. también pasa por el tema económico, básicamente. Probablemente si esos señores del 70, por ejemplo, que compartían tanto, hubiesen ganado los sueldos que ganan los de hoy, esa diferenciación Se hubiese compraba nacido mucho Lima. antes. Se compraba Claro, hubiera Lima. pasado lo mismo. Claro, que hubiese pasaba. pasado lo mismo. Pasa mucho por el tema económico, ¿no? Por la posibilidad de ganancia y también que se crea un punto de quiebre, una división entre la gente del pueblo, entre el hincha y el jugador exitoso económicamente hablando, ¿no? A partir de ahí también creo que hay una relación que no era la relación que había antes entre el futbolista y el hincha, el simpatizante al fútbol, que era mucho más vinculante, mucho más unida. Es que el fútbol se ha modernizado, pues. El fútbol se ha modernizado y hemos terminado, y no voy a mencionar el tema porque creo que es tema de posterior bloque, pero el fútbol se ha modernizado tanto que ahora ya ni siquiera hablamos de equipos, ahora hablamos de individuos, es decir, ya no es Alianza, la uno, no, ahora es este jugador, este No, jugador, y, este jugador. y a veces un chico es hincha de un equipo por un jugador. Por No, eso, no por la así es, historia del por equipo del supuesto. conjunto. Ahora, regresando un poco a este enfrentamiento de clase, entre comillas, el fútbol puede dar revanchas en el sentido de, por ejemplo, en una fábrica, ¿no? Los obreros de la fábrica retan a los gerentes a un partido de fútbol. Claro. Y el que pierde pone la cerveza, ¿no? Seguro. Entonces, en ese momento, por lo general, pues, los obreros le van a ganar a los gerentes. Y la Esa es única una oportunidad victoria. que puedes patear al jefe. Claro, ¿no? Es, Claro, eso, y no ¿no? te O sea, dice el nada. fútbol te da esos escenarios Claro. de revancha, de venganza y de triunfo, aunque sea momentáneo, pero triunfo en todo Y caso. simbólico, ¿no? Y el gerente lo va a hacer a propósito porque lo que quiere ahí no es ganarle al obrero, Sí. lo que quiere ahí es tener la fidelidad del obrero. Claro. Así es. Claro, ¿no? o sea, es adrede. Y además el que pierde, que va a ser el gerente, es el que pone el trago. Y cuando empieza el trago hay que emborrachar al gerente. Claro, y ahí nace, lo quiero decir rápidamente, ahí nace un nuevo elemento que había olvidado el fútbol, que es la aparición en el Perú del padrino, pues. Porque si el fútbol es tradicional y lo juega gente que no tiene mucho dinero, necesitan una camiseta, necesitan acceso a la Claro. cancha, y entonces necesitan a alguien que le dé ese acceso. Es típico en el Perú decir, oye, quiero jugar fútbol, ¿a quién voy? Ah, al de la gasfitería, al de la bodega, al de la botica, para que me dé mi camiseta, ¿no? Y acá tengo que poner su nombre. Uno de los grandes padrinos para mí, es algo que yo discutía siempre con Aldo Panfichi, uno de los grandes padrinos en el Perú fue Augusto Beleguía, o su brazo derecho, que era Foción Mariátegui, que apadrina a la Alianza Lima, ese equipo barrial, y le permite, por lo tanto, ingresar al fútbol oficial. ¿No? Porque si Leguía no hubiera apadrinado a Alianza hubiera sido un equipo de barrio. Yo sé que se hagan a molestar algunos hinchas de Alianza, pero Probablemente no, hubiese no, desaparecido tampoco con el hincha, tiempo. efectivamente, hubiera desaparecido con el tiempo, como tantos otros clubes barriales que hubo en el Además Perú. lo que muchos... Lamentablemente, Ya. perdóname, Sí, tengo sí, que sí. cortar esta conversación tan interesante. Tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos.